Estimados señores, muy buenas tardes. En este 10º Congreso Internacional de la Lengua Española, titulado Grandes Desafíos de la Lengua Española, Mestizaje e Interculturalidad, Lenguaje claro y accesible, Culturas digitales e Inteligencia artificial. Como decano del Colegio cabe resaltar que organiza el 10º CILE, nuestro Colegio de Abogados de Arequipa, la Universidad Católica de Santa María y la Universidad Nacional de San Agustín, así como el Instituto Cervantes. Presentamos a Bruno García de León, alcalde de Cádiz, Santiago Muñoz Machado, ciudadano español, director de la RAI y presidente de la ASALE, y Luis García Moreno, director del Instituto Cervantes. La introducción la hará Santiago Muñoz Machado, a quien damos el uso de la palabra, y posteriormente a Miguel Revenga Sánchez, a Jorge Luis Cáceres Arce, Milagros Campos Ramos y Yamile Saca. Así que, adelante, por favor. Con permiso. Con permiso de nuestro amable presentador, creo que el orden de intervenciones no comienza por mí, sino por el señor alcalde de Cádiz, de modo que es él quien tiene la palabra. Muchísimas gracias, queridas autoridades de Arequipa, autoridades de Perú, embajador de España, director de la Real Academia, director del Instituto Cervantes, miembros de la mesa, decano del Colegio de Abogados de Arequipa, decano del Colegio de Abogados de Madrid, amigos de Arequipa y de todo el mundo iberoamericano, amigos de Cádiz, una muy buena delegación de Cádiz que vamos a estar muy presentes en estos días con distintas expresiones culturales relacionadas con la lengua. Muy buenas tardes a todas y a todos. Venir a Arequipa, ciudad de poetas y de personas admirables, es reencontrarnos con una parte esencial de nuestra propia memoria común. Aquí, en estas calles de Piedra Blanca, la palabra Constitución resonó también con fuerza en 1812, cuando los ecos de la democracia y la libertad cruzaron el Atlántico desde Cádiz, la ciudad que hoy tengo el inmenso orgullo de representar. Entonces, los arequipeños celebraron la noticia con júbilo. Plantaron un árbol de la libertad en la Plaza Mayor y, como en Cádiz, proclamaron que ya no éramos súbditos, éramos ciudadanos. Aquel gesto sencillo y heroico simbolizó algo mayor que una reforma política. Fue el nacimiento de una comunidad de derechos y de lenguas compartidas. Nuestra lengua común fue el vehículo de nuevas ideas que unieron a españoles y americanos en torno a un mismo sueño de dignidad. El idioma que hoy celebramos en este 10º Congreso de la Lengua fue entonces el instrumento que permitió expresar conceptos tan revolucionarios como la soberanía, la igualdad o la libertad. La Constitución de Cádiz fue el primer texto que reconoció esa igualdad a ambos lados del océano. Su espíritu prendió en ciudades como Lima, Cuzco o esta noble Arequipa, donde hombres como Francisco de Paula Quirós o más tarde Mariano Melgar encarnaron aquel deseo de justicia y participación. Y aunque el absolutismo trató de apagar esa llama, el mensaje sobrevivió, porque la libertad puede intentarse aplazar, pero tarde o temprano termina por ser conquistada. Quiero acordarme hoy de los diputados de las Cortes de Cádiz nacidos en Perú. Vicente Morales Duárez, nacido en Lima y diputado por el Virreinato del Perú, ocupó la presidencia de la Cámara. Intervino de forma brillante a favor de la libertad de imprenta y de la igualdad de derechos entre americanos y peninsulares.
murió en 1812 y fue enterrado en Cádiz con honores de infante de España. José Antonio Navarrete, nacido en San Miguel de Piura, luchó contra la injusticia de ciertos impuestos que pagaban los indígenas. José Joaquín Olmedo, perseguido en España tras la vuelta de Fernando VII y establecido aquí en América, donde se labró una fama de gran diplomático y buen poeta. Ramón Feliú, partidario de otorgar la ciudadanía a los indígenas como paso fundamental para su integración. Especialmente relevante fue también el papel del Inca Yupanqui, teniente coronel de dragones y diputado de las Cortes de Cádiz. Se dice que los encendidos discursos que pronunció en mi ciudad tenían también la colaboración de un joven párroco familiar del obispo de Arequipa, Chávez de la Rosa. Pero eso sí, eso no le resta ni un ápice a su valor ni a su lucha en favor de su pueblo. Y por supuesto, hoy aquí quiero destacar a un diputado en las Cortes, hijo de esta tierra, Mariano Rivero y Besogain, que representó a Arequipa y defendió a los suyos como pocos. Rivero destacó por su defensa encendida de las libertades, tanto individuales como colectivas, con una valentía inusual que le llevó incluso a enfrentarse al virrey Abascal. Se suele decir que la Constitución de Gaditana fue la madre de las constituciones hispanoamericanas, pero en realidad fue también hija del mundo que aquí ya existía, el deseo de libertad que ya latía en esta tierra. Por eso, más que hablar de herencias, debemos hablar de diálogo. Un diálogo entre Cádiz y América que sigue vivo y que hoy se renueva y que nos invita a seguir construyendo juntos un espacio de respeto, diversidad y democracia. La libertad debe progresar en todos los ámbitos para que el progreso tenga sentido. Esas fueron las palabras que nuestro común admirado arequipeño universal, Mario Vargas Llosa, dijo en su última visita a Cádiz con motivo de su reconocimiento como el Premio Libertad de Cortes de Cádiz en el año 2014. Queridos amigos, Cádiz y Arequipa son ciudades distintas en geografía, pero hermanadas en espíritu. Ambas saben lo que significa mirar al horizonte. Ambas han sabido levantarse tras la adversidad y celebrar la palabra como forma de libertad. Gracias, Arequipa, seguimos creyendo en la fuerza de las palabras para unir pueblos y para ensanchar el mundo. Que este congreso sirva para recordarnos que la lengua no solo es comunicación, es una herramienta de entendimiento del progreso común. Muchísimas gracias. Al director, ¿no? Sí, te paso la palabra al director. Ha hablado el alcalde. Ahora que intervenga el director de la Real Academia. Gracias. Pues lo hago entonces con mucho gusto. Un poco según se me ha pedido para enmarcar el contenido de esta reunión sobre la Constitución de Cádiz y los orígenes del constitucionalismo hispanoamericano. La Constitución de Cádiz es un texto lleno de buena fama, más fama de la que merece realmente porque, perdón, alcalde, siendo tan singular, estuvo muy poco tiempo vigente. Apenas duró aplicándose el tiempo que llevó del 18 de marzo de 1812 hasta 1814, cuando regresa el rey absoluto, implanta a Fernando VII de nuevo el absolutismo y se elimina la Constitución. Luego se rehabilitó en el periodo 1820-1823, el trienio liberal, y apenas duró algo más cuando muere Fernando VII en 1833 y hay algunas aplicaciones prácticamente durante meses. No obstante, es de carácter bastante efímero de la Constitución, es el texto constitucional más importante que hemos tenido en España y un texto constitucional ejemplar también ejemplar para América, en el sentido estricto de la palabra, un texto del que se sacaron muchas enseñanzas en el primer constitucionalismo hispanoamericano. Cádiz empezó a prepararse en 1808 y allí suceden algunas cosas bastante importantes a raíz de la invasión de España por las tropas napoleónicas
empiezan a ocurrir cosas bastante importantes porque España tiene que establecer un equilibrio entre dos corrientes constitucionalistas que estaban entonces en vigor, una que pretendía que era preferible basarse en los derechos históricos de los territorios españoles y a partir de ahí desarrollar o ponerlos al día. Este, digamos, es el modelo anglosajón de hacer constitución, poner al día textos pero sin que pierda valor la constitución histórica. Y otra versión de carácter revolucionario radical, que es la que habían aplicado en Francia los revolucionarios de 1789 y que determinó todas las consecuencias constitucionales que allí se establecieron, muy principalmente la Constitución de 1791, que es una constitución de ruptura absoluta. Es una constitución que toma nota de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano que se había acordado un par de años antes, en agosto de 1789, e incorpora a esos valores ciudadanos la igualdad, la libertad, la fraternidad y organiza la Constitución de 1791 los poderes. Los gaditanos se enfrentan como primer problema, los constituyentes gaditanos, por dónde seguir, qué hacer. Si realmente desarrollar el modelo británico, había muchos muy próximos a la información británica, del constitucionalismo británico, sobre todo a raíz de su amistad con un constitucionalista entonces muy relevante para los diputados españoles, que era Lord Holland, del que fueron muy amigos, y seguir esa vía del constitucionalismo histórico o seguir la vía revolucionaria francesa. Lo que hicieron aquellos constituyentes fue un milagro de equidad, de equilibrio, porque realmente consiguieron establecer todos los principios nuevos del constitucionalismo, todas las libertades nuevas, todas las reglas de organización del Estado nuevas, pero sin perder de vista los principios tradicionales. Eso se refleja en un maravilloso discurso preliminar de la Constitución de 1812 que redactó Agustín de Argüelles, que empieza diciendo: nada hay en esta nueva Constitución que no esté consignado en las leyes fundamentales del Reino. Es decir, se presenta la nueva Constitución como una continuidad del derecho antiguo. Pero la verdad es que no había continuidad del derecho antiguo, sino una gran renovación de carácter revolucionario. Revolucionario porque se aplican todos los principios constitucionales, fundamentalmente se aplican aquella categoría de principios que el artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano había dicho que eran esenciales para que existiera una Constitución. Dijo que una nación que no tenía separación de poderes ni declaración de derechos no tenía Constitución. Y la Constitución de Cádiz se atiene estrictamente a ese canon y aprueba una Constitución atenida a esos principios, a ese canon, que es el que se había aplicado en Francia en 1791 y en la primera Constitución norteamericana de 1787. Esto lo tienen bien presente los constituyentes gaditanos cuando elaboran la nuestra. Nuestra Constitución de 1812 están todos los derechos fundamentales que luego se consagraron en las constituciones sucesivas, si bien en lugar de incluirse en una declaración de derechos ordenada de modo continuo, están dispersos en el texto. El derecho de propiedad y la prohibición de expropiación sin compensación está enunciada en alguna de las facultades del monarca. La libertad de expresión enunciada meses antes de que la Constitución entrara en vigor. Es decir, la declaración se produce de un modo disperso, pero están todos los derechos. Y la separación de poderes afirmada de un modo muy rotundo, de un modo esencial. La separación de poderes, además, se anticipa a la propia Constitución porque está consignada en un texto antes de que empiece incluso el debate constituyente de 25 de noviembre de 1810. Antes de empezar a hablar, separamos los poderes y rompemos con la concentración del poder del absolutismo. Esto ocurrió en Cádiz. Este fue el modelo constitucional que se implantó en Cádiz. Pero me gustaría reseñar otro aspecto del constitucionalismo gaditano que no es menos importante y emocionante, me atrevería a decir. Cádiz intentó ser una constitución para los dos hemisferios, una constitución que se aplicara por igual tanto en la península ibérica como aquí, en el continente americano, en las antiguas o viejas colonias.
Realmente es fascinante pensarlo. Una utopía irrealizable, pero utopía enunciada en el texto de la Constitución, porque en ella se proponía un gobierno único para los dos hemisferios. Aquello, como tal utopía, no anduvo dos pasos más allá de su consignación en el texto, donde aparece desde luego dicho que la Constitución de Cádiz es para los dos hemisferios, no llega a tener ninguna aplicación práctica, pero hubiera sido muy hermoso. Una de las razones por las que eso no fue posible es porque los constituyentes gaditanos eran eminentemente centralistas. Estaban acostumbrados a un sistema de gobierno que venía desde los Borbones y que había fortalecido mucho el centralismo, había reconvertido el modo de gobernar de los Austrias en un sistema centralista muy estricto a partir de los famosos decretos de nueva planta que se van aprobando en España a partir de 1709. Bueno, esta situación, implantar una constitución, un gobierno para dos hemisferios y encima centralista, pues fue realmente imposible porque las provincias de ultramar aspiraban a tener una autonomía suficiente y autogobernarse. Si se hubiera cedido en esto, probablemente hubiéramos tenido al menos un ensayo durante algunos años de lo que daría de sí un gobierno único para los dos hemisferios, con el que se había soñado también un poco antes de la Constitución de Cádiz en un proyecto que propició el conde de Aranda de constituir una confederación de provincias en la cual hubiera tres monarcas, uno en la península, que sería el emperador, otro en Perú y otro en México, que gobernaran juntos toda la totalidad de ese territorio. No prosperó, naturalmente no prosperó. Pero participaron en la Constitución muchos diputados americanos. Se les convocó para que el siguiente problema era el grado de participación de los americanos. Fue un debate importante en las Cortes si esa representación tenía que ser igual o, por el contrario, tenía que primar la representación peninsular. La solución verbal, nominal, que se hizo en Cádiz es que tenía que ser igual, todos son igual representación. Pero luego no consiguieron hacerla efectiva por reticencias hacia las consecuencias de lo que habían acordado, que consistía en que, puesto que la población americana era ya entonces mayor que la peninsular y en crecimiento, dentro de poco tiempo el conjunto del gobierno del hemisferio se ocuparían de ese conjunto más los americanos que los peninsulares. De modo que aunque el enunciado se recogió en la Constitución, no se llegó nunca a aplicarlo en la práctica. De modo que a partir de ahí sí que hubo la proyección de la Constitución de Cádiz en América de un modo muy importante. La primera Constitución hispanoamericana, hay dos constituciones hispanoamericanas anteriores a Cádiz. La de Venezuela, que se aprueba, la primera Constitución venezolana que se aprueba en 1811, y la Constitución quiteña, que se aprueba 2 meses antes que la Constitución de Cádiz. Por tanto, en ella no hubo huella de la Constitución gaditana. Pero luego hubo muchas constituciones que tuvieron en cuenta la Constitución. Los modelos constitucionales fueron muy parcialmente el norteamericano. No había posibilidad de implantar aquí un federalismo como el norteamericano, y esa Constitución es muy escueta en las regulaciones materiales de otras cuestiones. Y el modelo francés de la Constitución de 1791 fue un referente continuamente utilizado por las naciones americanas. Hubo muchas constituciones a lo largo del tiempo, pero la huella de Cádiz se notó principalmente en que los principios esenciales de ese nuevo constitucionalismo cuajaron y se fijaron en los textos. Un país que no tiene consagrados los derechos ni declarada la separación de poderes no tiene constitución. Y todas las constituciones organizaron el poder separando el legislativo, el ejecutivo y el judicial y haciendo declaraciones de derechos, bien a la francesa, un texto que enunciaba todos los derechos humanos, todos los derechos fundamentales, uno detrás de otro, bien ordenados, o de un modo más sencillo, intercalándolos en el texto, de modo que no eran tan fáciles de encontrar y resolver. Ese constitucionalismo americano ha sido renovado continuamente. Algunas veces decimos la fragilidad de algunos estados americanos que han tenido muchas constituciones en el tiempo. Hace unos días uno de los congresistas que vendrá por aquí, Fernando Iwasaki,
ha hecho un cómputo de las constituciones que hemos aprobado unos y otros, y es espectacular las cifras que tenemos en los diferentes países, pero la Francia constitucional, por ejemplo, ha tenido muchas constituciones repetidas, aprobadas en el tiempo, España no digamos, y las naciones americanas pues igualmente se han sucedido muchas constituciones cortadas con el mismo patrón, pero al gusto de los gobernantes de cada momento. De modo que se puede estudiar, en efecto, las afinidades, la continuidad de los principios constitucionales, mirando qué hay de restos del constitucionalismo español en estas primeras constituciones americanas. Nada más, querido alcalde. Gracias. Miguel empieza. Sí, don Miguel Revenga tiene la palabra. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes. Realmente para mí pues es un grandísimo honor haber sido invitado a hablar en esta mesa sobre la Constitución de Cádiz. Es un honor que agradezco a los organizadores del Congreso, a la Universidad Santa María de Arequipa, y me considero especialmente honrado, aunque yo soy catedrático de la Universidad de Cádiz desde hace muchos años, pues no soy oriundo de Cádiz. Soy una persona que vive allí y que, no obstante esa falta de oriundez, diría, pues siempre me he beneficiado de los vientos favorables que suscita, afectivos favorables que suscita la palabra Cádiz. Yo llevo viajando por las Américas ya bastantes años, ya hace bastantes años de casi todo, y por diversos países, y aunque hay veces que la madre patria pues suscita algún recelo, a veces es madre madrastra o madre rechazada, en cambio parece que decir Cádiz, la etiqueta Cádiz siempre suscita ilusión, siempre suscita simpatía. Y quizá ya no tanto solo porque siempre defiendo que para los que han viajado y conocen Cádiz, que Cádiz es seguramente la ciudad más americana que hay en España. Y cuando uno viaja pues, por estas tierras, ¿no?, y ve la plaza de armas, pues se siente en casa. También ocurre muchas veces que en las trayectorias americanas pues, uno se encuentra plazas de la Constitución, aquí en Perú, en Huancayo, en Tlaxcala, en México, y descubre que las plazas de la Constitución son plazas de la Constitución de Cádiz. De manera que con esta introducción lo que quiero resaltar es que Cádiz, desde el punto de vista afectivo, ha sobrevivido. La segunda consideración que quiero hacer pues, tiene que ver con lo que a mí me fascina más de Cádiz. Es decir, yo creo que la experiencia Cádiz, 1812, la experiencia gaditana, pues se puede contemplar desde tres puntos de vista. El primero, que es quizá el que me parece más fascinante, es el del proceso de elaboración de un texto constitucional. El comprometerse a escribir un texto, esa es la primera perspectiva. La segunda es el análisis del texto constitucional, que es un texto, pues por muchas razones, defectivo, porque una Constitución que apenas tuvo vida detrás, que apenas tuvo vida política, que sirviera para establecer un juicio positivo o negativo sobre los aciertos o desaciertos de quienes la redactaron, pues es una Constitución defectuosa. Por tanto, esa sería la segunda perspectiva. Y la tercera, pues yo creo que es Cádiz como mito. Yo creo que el profesor Muñoz Machado pues, se ha referido ya a esos tres aspectos, pero yo quisiera profundizar en ellos, ¿no?, en esta breve intervención. Vamos a ver, Cádiz como proceso. Bueno, yo creo que esto tiene algo, he dicho fascinante, tiene algo de novelesco, es decir, en unas condiciones políticas tan inestables, ¿no?, con un asedio, ¿no?, del invasor francés, ¿no?, que también de forma tan brillante, ¿no?, ha novelado Pérez Reverte, ¿no?, con unas dificultades tan inauditas y que hoy no nos podemos imaginar, de desplazarse, ¿no?, desde los territorios, desde las Américas, ¿no?, y reunirse primero en la isla de San Fernando, en la isla de León, ¿no?, hoy San Fernando, después en la
en el oratorio de San Felipe Neri en Cádiz, ¿no? También los propios constituyentes, ¿no?, que vienen representando a las juntas provinciales, ¿no?, con unas ideas poco claras sobre cuál era el cometido, ¿no?, que traían, si una representación al modo tradicional, es decir, con mandato imperativo para hacer valer los intereses de quienes delegaban a las personas que se trasladaban a Cádiz, o bien una representación revolucionaria de tipo francés, de ruptura, para hacer efectiva la idea de nación. No ayudaba tampoco la idea que se deslizó ahí en la Junta Central por medio de esa criatura que duró poco tiempo, que fue la Junta de Legislación. Porque en la Junta de Legislación el encargo que tenía era codificar las leyes fundamentales. Y claro, esa tarea tan leguleya de codificación pues se oponía, lo ha dicho el profesor Muñoz Machado, a la lectura más moderna, más revolucionaria de reafirmar la nación como sujeto soberano. Ya no mirar hacia atrás para recopilar, sino mirar hacia el futuro para conquistarlo. Y para conquistarlo en libertad. Entonces, con ese punto de partida, ¿no?, que en el espacio de pocos meses, ¿no?, los que transcurren, bueno, pues en apenas 2 años, ¿no?, septiembre, un poco antes, ¿no?, 2010, hasta marzo de 2012, pues esos diputados que venían de diversas partes de la península y de las Américas, con diversas visiones contrapuestas, ¿no?, absolutistas, liberales, anglófilos, tradicionalistas, afrancesados, en fin, todo el repertorio, ¿no?, de ideas embrionarias, a veces no demasiado claras, ¿no?, porque todos esos espacios políticos eran nuevos, radicalmente nuevos, que pudieran comprometerse, como digo, en generar un texto como el que hoy veneramos y hoy conmemoramos en esta tarde, pues es algo verdaderamente extraordinario. Y que solo se explica por la ilusión que se tenía en conquistar el futuro. O sea, un empeño constitucional es siempre un empeño de escritura, es un empeño de ceder la parte del ideario, ¿no?, parte de los puntos de vista que uno quisiera ver reflejados en beneficio de que la Constitución pues tenga una actitud abierta, una actitud que refleje entonces pues, puntos de vista diversos, ¿no?, y que permita en el futuro diversas miradas, diversos gobiernos. Bueno, claro, aquí lo complicado es ponerse en la mentalidad hace 200 años, ¿no?, 210, 215 años, y intentar dejar de lado el léxico que utilizamos actualmente para definir cosas que en aquel momento carecían de contenido, no tenían un contenido efectivo y, por tanto, se estaban inventando, ¿no?, al mismo tiempo que se debatía. Entonces, yo creo que Cádiz como proceso deliberativo es impresionante. Cádiz permitió en aquel momento, por vez primera, que apareciera el atisbo de eso que hoy conocemos, bueno, ya no, pero en la era digital quizá ya no tanto, y desafortunadamente diría, pero esa idea de opinión pública, esa idea, ese auge de los periódicos, del interés por comentar lo que ocurría por las mañanas en las discusiones en el oratorio San Felipe Neri, que lleva a la plaza de Cádiz, que llamamos todavía el Mentidero, pues tenga ese nombre porque se reunían los vecinos, ¿no?, a comentar las novedades del día, ¿no? Cuando uno atraviesa la plaza del Mentidero, yo siempre recuerdo ese origen, ¿no?, del nombre de la plaza por referencia a los debates constituyentes. Para que eso fuera posible, yo creo que hubo que identificar un principio rector, hubo que identificar una idea, ¿no? Muñoz Machado ya se ha referido a ello, o sea, toda Constitución tiene detrás un impulso, una idea, un principio rector, pues Francia, la Francia revolucionaria, pues arrumbar la monarquía absoluta, acabar con la monarquía absoluta, el experimento constitucional norteamericano, ¿no?, que es el otro gran filón de constitucionalismo moderno, pues aparte de proclamar la independencia, ¿no?, de reafirmar la independencia de las colonias, pues construir una unión más perfecta, claro, con una dificultad desde ese punto de vista
mucho menor que la de Cádiz, porque eran territorios colindantes. Y en cambio la idea de Cádiz, yo creo que la idea motor, pues eso, la idea motriz sobre todo es cómo construir un orden político liberal, en libertad, para vastísimos territorios, para territorios biemisféricos, como se ha dicho aquí ya, que había que asentar, que había que dotar de una forma de gobierno de carácter constitucional. Y yo creo que ese es el principio motriz, como ha demostrado pues, una corriente historiográfica pujante que en los últimos años, pues, bajo la estela del recordado, ¿no?, y vilmente asesinado por la banda ETA, Tomás y Valiente, y su discípula Marta Lorente y otros historiadores, pues han demostrado muy bien esta idea de Cádiz como un intento de consolidar un gobierno constitucional en vastos territorios con una base que es sobre todo corporativa y no tanto individual. En Cádiz cuesta encontrar la idea individualista del individuo con unos derechos, ¿no? Titular, por tanto, de unas posiciones, como diríamos hoy, jurídicas fuertes frente al poder. Eso es difícil encontrarlo en Cádiz, aunque por supuesto se puede encontrar. ¿Por qué? Pues porque paso al segundo comentario que quiero hacer. Vamos a ver, Cádiz como texto, como cualquier texto clásico, pues en los artículos de la Constitución de Cádiz, en los 200, yo no recuerdo ahora cuántos son, pero perdón, pero 260... No, claro, sí, más de 300, por supuesto, perdón. Pues esto es como un clásico, ¿no? Esta idea, bueno, ¿qué es un clásico? ¿No? Pues un clásico es algo que nunca se lee, ¿no? Que se está releyendo, ¿no? Nunca se está leyendo. O un clásico es algo que dice cosas diferentes a diferentes generaciones, ¿no? Bueno, pues yo creo que un poco esto es el texto de la Constitución de 1812, ¿no? Que ha sido objeto de tantas ediciones, ¿no? De tantas reediciones facsimilares y que resulta tan fascinante todavía tomar en las manos y leer. Allí uno encuentra cosas tan contradictorias, ¿no? Tan confusas, tan arcaicas, ¿no? Pero al mismo tiempo tan novedosas, ¿no? Sobre todo si nos ponemos, insisto, en la mentalidad de quienes tenían que comprometerse a escribir ese texto, que prácticamente pues, hay de todo, ¿no? También se ha dicho muchas veces, Cádiz es una constitución disfrazada. ¿Por qué? Porque es una constitución que se escribe contra el liberalismo francés, contra las ideas francesas, pero que a la postre, al final, las asume, las asienta y luego las difunde, ¿no? Pero bueno, con esa idea de repudio, ¿no? Pues del repudio de lo francés, pues Cádiz tiene que buscar una seña de identidad propia, española y americana también, española para las Américas, para los territorios. Esa idea obviamente es el catolicismo. Cádiz es la constitución de la monarquía católica, donde cuesta encontrar al individuo, donde el individuo desde luego es un ciudadano con una perspectiva que no es democrática, ¿no? Claro, esto hay que decir siempre, porque no hay nada más excesivo, ¿no?, que aplicar la palabra democrática a cosas de hace 200 años, ¿no?, donde la mujer no tenía existencia política, donde el individuo protagonista pues, era el varón propietario y con un acendrado, por supuesto, profesión de fe católica, donde se oficializa la religión católica como una religión de Estado, es y será a perpetuidad, ¿no?, la religión católica, donde toda la maquinaria representativa pues, está teñida, ¿no?, de catolicismo practicante, ¿no? Piensen ustedes que todas las disposiciones que hay sobre derecho electoral pues parten de la certificación inicial parroquial, que era la que decidía sobre el derecho a votar, de lo que llamaríamos el derecho de sufragio activo, dependía de la certificación parroquial de buena conducta. Por ejemplo, el adulterino no podía votar aquel que se hacía merecedor de un certificado para poder hacerlo. Y luego ese escalonamiento, ¿no?, de la parroquia al partido, del partido a la provincia, de la provincia a la nación. Claro, ¿cómo hubiera funcionado eso si hubiera tenido práctica política? Pues no lo sabemos. Ciertamente en eso la Constitución de Cádiz es muy barroca, ¿no? Como es barroco y está también teñido, es que desde este punto de vista es muy fascinante también, ¿no?, de
la difusión de la Constitución de Cádiz se encarga al púlpito. Desde el púlpito hay que predicar la Constitución. La ceremonia electoral está mezclada con misas de Espíritu Santo, con Te Deums. Se imprimen catecismos constitucionales para difundir el ideario constitucional. O sea, insisto, en ese catolicismo gaditano, creo que se intentó buscar una seña, ¿no? Una seña de identidad española que dotara a aquella Constitución de una originalidad. En lo demás, pues como texto clásico, por supuesto, se encuentra la soberanía de un rey sometido, a un rey al que se le dejó nada más un veto suspensivo, la única prerrogativa. Y en las demás atribuciones como titular del Poder Ejecutivo, pues lleno de restricciones, ¿no? O sea que un poco, a veces se dice, ¿no?, con una carga profunda ironía, que Fernando VII sabía el felón, ¿no?, sabía lo que se hacía cuando en 1814 pues, declara nulo y sin efecto toda la obra de las Cortes. División de poderes, sí. Derechos, no. Por supuesto, derechos fundamentales, no. Claro, no podemos aplicar, hay insisto, pues una continuidad de vocablos, ¿no?, y una discontinuidad de significados. Derechos fundamentales son algo reciente, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando fundamentan las cosas. La Constitución de Cádiz se repudia la Declaración de Derechos. Hay, en las discusiones constituyentes, hay intentos que son rechazados como proto-franceses, como afrancesados. Y por eso, lo más interesante quizá de Cádiz, pues se lleva al título V, a la parte de las garantías, ¿no? Miro al decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, porque efectivamente en eso Cádiz es maravillosa. Está el juez ordinario predeterminado por la ley, está el derecho de defensa, está el habeas corpus, y otras garantías que nos suenan perfectamente actuales. O sea que en eso también la Constitución está disfrazada. Formalidades y garantías, no derechos, porque no hay un titular individual de derechos, hay restricciones. No hay jueces de letras tampoco. O sea, quiero decir que los jueces son, el alcalde es el juez, no hay jueces letrados. Y claro, todo esto que yo estoy diciendo, repito, vienen de lecturas mías del texto de Cádiz, no sometido a la prueba decisiva de la aplicación práctica. Cuando un texto constitucional no es sometido a la prueba de la aplicación práctica, pues malo, ¿no? Eso no significa nada, digamos, en demedro, ¿no?, de la Constitución de Cádiz, porque tampoco las constituciones francesas de 1791 y 1793 tuvieron aplicación efectiva y son tenidas hoy todavía por modelos constitucionales que seguimos estudiando, ¿no?, los profesores. Pero bueno, cómo hubiera funcionado no lo sabemos. ¿Qué es lo que ocurrió de la parte? Bueno, antes de eso, ¿no? Antes de eso. Ya más rápidamente para no ponerme pesado. Garantías, formalidades. Por supuesto, libertad de imprenta, libertad de expresión. Eso es, yo diría, si tuviera que quedarme con una sola... Ahora veo 371. Perdón. Si tuviera que quedarme con un solo artículo de la Constitución de Cádiz, pues el de la libertad de imprimir, ¿no?, de hablar, de imprimir y de difundir, ¿no? Hablar, imprimir, publicar y difundir, ¿no?, porque eso es sin censura previa. Eso da la vuelta completamente a toda la práctica de la falta de garantías, ¿no?, de la libertad de difundir, de publicar, ¿no?, de que las opiniones circularan, que nos había caracterizado, ¿no?, todos en el antiguo régimen, un poco por doquier. Y junto a esa apuesta, ¿no?, por la libertad de expresión y de opinión y la libre circulación sin censura, pues también hay un elemento muy moderno de Cádiz, que a mí me gusta mucho, que es el título 10, que por cierto coincide en títulos con la numeración de nuestra actual Constitución española del 78, ¿no?, que termina con un título 10 dedicado a la reforma constitucional, con un título 9 dedicado al Tribunal Constitucional, es decir, a los dos instrumentos de defensa de la supranormatividad constitucional, ¿no?, la justicia constitucional para eliminar lo contrario a la Constitución, la reforma para garantizar la superioridad política de la obra constituyente y la supremacía política de la Constitución.
No hay una, digamos, una modernidad radical, ¿no?, que atisbara el juicio constitucional, como había ya aventurado el abate Sieyès en Francia, pero hay algo que me parece más bonito, que es el de la posibilidad de reclamar, denunciar las infracciones a la Constitución. En esto sí hay un estudio de Marta Lorente sobre las infracciones a la Constitución que permitía a todos los españoles, ¿no?, de ambos hemisferios, ¿no?, siempre, pues hacerse presente ante las Cortes para denunciar y buscar corregir las infracciones a la Constitución que se prometieran. O sea que visión de la importancia de la supremacía política de la Constitución en aquel momento ya más o menos estaba sentada. Bueno, y sobre ese texto entonces clásico, contradictorio, confuso, susceptible de muchas lecturas, en el que cada uno encontrará cosas que le gustan y cosas que le repelen, ¿no?, pues Cádiz se convirtió en un mito, y eso es lo que explica que hoy estemos aquí, porque efectivamente Cádiz fue un mito que sirvió para llevar ilusión constitucional y práctica constitucional a los territorios americanos, donde es verdad que ya había habido constituciones anteriores a Cádiz, bastantes, ¿no?, bastantes textos constitucionales. Yo creo que eso, aquí también hay algo típico de profesor, que es cuando uno no sabe muy bien las cosas, dice que está poco estudiado. Bueno, yo tengo poco estudiado las experiencias constitucionales americanas anteriores a Cádiz, que las hubo y muy interesantes, en Bucaramanga, en México, en lo que hoy es Venezuela, ¿no?, la Nueva Granada, cosas interesantes. Pero bueno, dejando eso de lado, es cierto que la espoleta del subirse, ¿no?, al carril constitucional, pues está en Cádiz, por estas tierras americanas, Perú, 1823, ¿no?, y por tierras europeas, ¿no?, pues Portugal, Sicilia, hasta los decembristas rusos, ¿no?, se veían reflejados en sus anhelos de libertad y derrumbamiento del feudalismo en la Constitución de Cádiz. Y el Cádiz como mito, entonces, en último extremo, y termino con esta idea, pues es el que sigue alentando una visión de lo constitucional que creo que hoy es más necesario reivindicar que nunca, ¿no?, que es la mejor herencia del constitucionalismo como un espacio de libertad, con derechos fundamentales, como un espacio de tolerancia, abierto a lecturas diversas de lo político, pero con respeto al adversario, con respeto a unos márgenes, que se comprometa, por tanto, en un sendero compartido, ¿no?, de conquista de libertades, de mejora de las condiciones de vida, lo que llama nuestra Constitución, que a veces ya suena como a algo pasado absolutamente de moda, ¿no?, esa idea de la democracia avanzada que tenemos. Bueno, pues ese compromiso constitucional que a lo largo de nuestra historia, desafortunadamente, pues tuvo que reivindicarse pues contra esa otra corriente que no era liberal y que triunfó en términos temporales en España, que era la de la Constitución histórica, ¿no?, la idea de que la Constitución es la reunión de las Cortes con el rey, que no hay verdadera soberanía, sino que hay una Constitución interna y que las Cortes con el rey lo pueden todo, o la visión más tradicionalista, ¿no?, que costó guerras civiles en España, ¿no?, de Dios, patria, fueros, rey. Y esas ideas luchaban contra el espíritu gaditano, el espíritu liberal, que es el que hoy nos convoca aquí y que espero que durante los largos años pues prevalezca y nos permita seguir conviviendo a todos en libertad bajo una senda constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Revenga. Le damos la palabra a doña Milagros Campos. Doña Milagros, tiene usted la palabra. Muchas gracias, profesora. Pues sí. Buenas tardes. Es para mí un honor poder participar en esta mesa. Creo que mi tarea es empezar por agradecer a los organizadores del Congreso de la Lengua Española, en la persona del profesor Muñoz Machado, y a quienes me han antecedido,
Yo quisiera hacer algunas reflexiones en torno al impacto que tiene en América la Constitución de Cádiz, ¿no? Y es curioso, como decía el profesor, cómo una constitución de tan corta vigencia tiene un impacto y efectivamente casi no hay estudio de instituciones de derecho en manuales de derecho constitucional que no refieran a Constitución de Cádiz, ¿no? Y yo quisiera decir que siendo receptora de ideas liberales que provienen de Francia y de Estados Unidos y que fundamentan el constitucionalismo, la PEPA, nombre popular que se conoce también en estas tierras, se dice que el nombre proviene justamente porque fue promulgada un 19 de marzo, día de San José. Y habiendo existido con anterioridad a ella ciertos cambios políticos y sociales en el mundo hispánico y de América, estos no solamente se extendieron después de 1812, sino que fueron más allá de 1823. Por ejemplo, en el caso de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Haití o Venezuela, hubo antes de 1813 proyectos y constituciones. Pero en el caso de Perú y México, también Uruguay, es después de Cádiz que surgen estos proyectos y constituciones. En torno a su aplicación, esta no se dio en toda América hispánica, pero la promulgación es considerada como el acta de nacimiento del constitucionalismo hispanoamericano. En el Perú, en los territorios peruanos, se juramentó en más de un lugar. Y yo quisiera referirme a 4 temas de este constitucionalismo gaitano, particularmente en el caso de Perú, ¿no? En medio de la convocatoria ya a un proceso electoral, uno de estos aspectos corresponden al detalle del sistema electoral que me llamó mucho la atención porque señala con mucha precisión las reglas para elegir 3 niveles de representantes. Llama la atención que se constitucionalice de manera tan detallada el régimen electoral. Mirando explicaciones a esto, Jiménez Asensio dice que se trata de básicamente la desconfianza en un momento de un contexto del absolutismo monárquico y donde podrían haber claramente retrocesos, pero también respecto del racionalismo de la época donde se tendía a legislar de manera muy reglamentarista. Debo decir, ya que el doctor Urbiola me dará la razón, como el doctor Cáceres, que esta es una práctica que hasta el día de hoy existe en el Perú, ¿no? Legislar con mucho detalle. También creo que el sistema electoral debe entenderse en medio de las ambigüedades a las que el profesor Venga ha hecho referencia, ¿no? Porque el sufragio universal o la representación no tienen el mismo contenido o significado que nosotros le damos hoy. Sin embargo, encontramos que se mantiene el sistema indirecto de elección, los diputados son elegidos por un sistema mayoritario y también llama la atención cómo es que se elige un representante por cada 70.000 electores, un número que corresponde a algunos países de América Latina a 1 hora. No es el caso del Perú, donde cada representante por ahora pues lo es de 275.000 electores. Luego también quisiera referirme a otro aspecto que creo que es muy relevante, además es un sesgo particularmente propio que se refiere al funcionamiento de las Cortes. Y allí también encuentro que la Constitución de Cádiz va a un detalle propio de los reglamentos de las Cortes o reglamentos del Congreso. Se destaca, por ejemplo, la publicidad de las sesiones, tema que es muy actual respecto de la deliberación pública, pero en eso creo que es muy avanzado para su época,
¿no? Y creo que esto pues tiende justamente a buscar garantizar participación y deliberación, ¿no? Otro aspecto que me parece bien relevante mencionar es el hecho de que se detalle la formación de las leyes y su publicación, promulgación. En el caso de los proyectos, la iniciativa corresponde a los diputados, pero luego se procede a 3 lecturas, cosa que existe en varios reglamentos de congresos de la región. En esa medida también encontramos que hay un derecho de veto, ¿no?, que aunque es suspensivo, es por 3 años. Y eso es bastante garantista, digamos, para el poder del monarca o, en el caso nuestro, para el presidente. Otro aspecto que llama la atención es el de la presencia de normas que conocemos hoy como la Constitución Económica o Presupuestal, ¿no? Que no están presentes en muchas constituciones, pero que terminan garantizando el cuidado que deben de tener las Cortes justamente de la economía o lo que conocemos hoy como macroeconomía. La Constitución gaditana cumple también con un modelo teórico distinguiendo, como se ha señalado, poderes constituyentes y poderes constituidos, y con ello también temas de reforma. 2 aspectos adicionales que no quisiera omitir están referidos primero al tema del sistema de gobierno, y es que la posibilidad de que los ministros asistan a las Cortes, cosa que es ajeno al presidencialismo que la mayoría de los países de América Latina adoptamos, pues también adoptamos esto de la Constitución de Cádiz y las siguientes prácticas y normas constitucionales. En el caso peruano, como en muchos países de América Latina, se incorporó no solamente la presencia de los ministros, sino también interpelación y censura, de manera tal que el presidencialismo, y acá el doctor Valadez, que ha sido autor de muchas publicaciones y un libro sobre sistemas de gobierno y la parlamentarización de nuestros presidencialismos, apunta justamente a este detalle de presencia de instituciones parlamentarias en un presidencialismo que deja de ser clásico y que tampoco podríamos decir solamente un presidencialismo atenuado por la presencia muy visible de estas instituciones. Planas se encuentra, Pedro Planas, el recordado Pedro Planas, señala que muchos países latinoamericanos hasta el día de hoy tienen normas que prácticamente copiaron normas de las Cortes de Cádiz, ¿no? O de la Constitución de Cádiz. Hay repeticiones muy textuales, ¿no? No me voy a detener en eso, porque sí quisiera hacer una reflexión sobre otro aspecto que es el de la infracción a la Constitución y que se incorporó en las constituciones peruanas, en las 12 constituciones peruanas, y que si bien el término puede ser el mismo, pues se ha ido modificando, ¿no? Esta idea que está presente en varios artículos, incluso en la Diputación Permanente, apunta básicamente a que corresponde a las diputaciones velar por la observación de la Constitución y las leyes y dar cuenta de las infracciones a la Constitución. Asimismo, ir en la línea de que esas infracciones puedan darse. En el Perú esto ha derivado en lo que es el juicio político o el impeachment, pero no por la posible comisión de delitos, sino más bien por razones que pueden ser interpretadas de manera muy abierta como infracciones a la Constitución. Este es un tema que nos aleja también del impeachment norteamericano y creo que es una huella permanente. Yo quisiera terminar haciendo una reflexión porque si bien los valores democráticos
han venido creciendo a lo largo de todos estos años y no podemos entender que la Constitución de Cádiz pues refería a valores democráticos por el contexto histórico. Sí podemos encontrar allí temas esenciales que respaldan la vigencia de la democracia en nuestros países, como la separación de poderes, como la afirmación y las garantías de libertades individuales, como la idea de soberanía y como la idea de igualdad. Son términos que se han ido afianzando a lo largo de la historia y cambiando el contenido, pero que en momentos en los que se habla en la academia de asedio de la democracia, creo que es bien importante recordar y reflexionar sobre los valores que tienen en el constitucionalismo y que son la razón de la defensa de nuestras constituciones como mecanismos de control de poder. Muchas gracias. Gracias, profesora, doctora, muchas gracias. Y pasamos la palabra a don José Luis Cáceres, profesor. La palabra. Muy buenas tardes. Creo que ya se ha dicho todo de Cádiz, completo. Se ha hablado de su evolución histórica, de lo que Cádiz consiste y es y será, pero sin duda Cádiz se convirtió en el instrumento jurídico y político de la emancipación de los pueblos de América Latina, porque el rey que la promulgó fue el rey que la derogó, presionado primero por los liberales y luego por los conservadores. Pero Cádiz, ¿qué nos ha traído después de 200, casi 10 años? Que se promulgó el día de San José, el 19 de marzo de 1812. Nos ha traído libertad, nos ha traído igualdad, fraternidad. Y nos ha traído lo que nosotros los peruanos llamamos una consolidación histórica del régimen político. Claro, no somos una monarquía constitucional. A inicios de la República hubo un gran debate. El primer gran debate era si íbamos como una monarquía constitucional o íbamos a la República. Y el debate terminó en que fueron a visitar a una serie de reinos y coronas europeas de la posibilidad de importar un rey, de los Borbones, de los rusos, de los alemanes, de los portugueses. Pero al final los emancipadores de la República apostaron por lo que es hoy día una república. Y el segundo gran debate fue entre Luna Pizarro, arequipeño, promotor, ideólogo de la primera Constitución del 23, de la Constitución símbolo del 28, y el segundo, José Faustino Sánchez Carrión, y nos hablaban de qué clase de estructura de Estado queríamos, una federal o una unitaria. Y nos quedamos en lo que es hoy la unitaria. Pero eso es Cádiz. Cádiz no nos trajo una estructura federal, trajo una propuesta unitaria. Cádiz fue en sí la inspiración de Napoleón, de Bayona, no se olviden. Bayona de 1810, a través de los afrancesados, plantea a Napoleón inteligentemente un documento político y por supuesto con una influencia histórica para poder a ustedes, mis queridos hispanos y queridos amigos, poderlos controlar políticamente. Pero cometió varios errores Napoleón, no solo de enviar a su hermano, que no era muy ecuánime para gobernarlos, sino que cometió el segundo gran error, de no entender cuál era la idiosincrasia constitucional de España y pretender imponer un modelo francés en el sistema español. Cádiz ha importado instituciones, ha importado valores y principios democráticos. Recuerden que la primera constitución de los portugueses de 1816 es copia fiel de Cádiz. La nuestra del 23 no fue una copia fiel, pero fue un documento cercano en su estructura estadual, en los niveles de gobierno y, por supuesto, en lo que hasta hoy se mantiene, la fe en la religiosidad. Somos un Estado laico. Nos dicen que no. El artículo 51 de nuestra Constitución dice que el Estado peruano reconoce en la Iglesia Católica su gran aporte moral, cultural e histórico. Me quedo con lo histórico y con lo cultural. Ejemplo, esta ciudad que ustedes están visitando hoy es el centro histórico de Arequipa, producto del aporte de la Iglesia Católica. Ahí están sus monasterios, ahí están sus iglesias, ahí están sus colegios, sus complejos parroquiales. Bueno, vuelvo a la religiosidad. Cádiz nos habló de una profunda fe,
de una religiosidad, de un monopolio de la espiritualidad. Y hasta hoy lo mantenemos. Los días feriados oficiales del Perú son de la Iglesia Católica, no son de la Iglesia Adventista ni Evangelista. Los días feriados religiosos son de la Iglesia Católica. Tenemos una gran influencia de la Iglesia Católica. Han pretendido hablar de libertades religiosas, sí las ha habido, pero ¿desde cuándo se celebra en el Perú el Día de las Otras Religiones? Desde el 29 de julio del 2009, segundo gobierno de Alan García. ¿Sí? Antes no, antes no, antes no. Miren de cuándo les estoy indicando. 2009, les caiga bien o mal García, él implantó el Día de las Otras Religiones, 29 de julio del 2009. No estoy hablando del doctor Alonso García, por si acaso. En esa línea, Cádiz se convirtió en esta institución histórica que nos permitió hablar en libertad, que nos permitió, lo ha dicho muy bien el señor alcalde, Mariano de Rivero fue el secretario cuando Vicente Morales Duárez era el presidente de las Cortes. Yo los he contado, porque he ido 10 veces a su tierra, ya le he comentado, varias veces invitado por Miguel Revenga. Hay el monumento frente a la plaza de Cádiz, y ahí están los peruanos que fueron a Cádiz. Si no me equivoco, son 14, si no estoy mal. Uno tras uno. Y uno de los más brillantes, de Rivero, nacido en este ayuntamiento, en Arequipa. Acá se sigue respirando la fe gaditana. Acá se sigue aspirando libertad. Y acá se sigue inspirando de historia de Cádiz. No tengo que decir más porque han dicho todo. Gracias. Pues muchísimas gracias. Estamos esperando la siguiente vez, la 11ª. Creo que no. Claro que sí. Bueno, a ustedes y a todos. Bueno, cerramos simplemente dando las gracias a todos los que han participado y recordándoles pues el enorme cariño que tiene la ciudad de Cádiz, Arequipa, al Perú, y invitarles también estos días. Hemos tenido la suerte, como saben. Algunos nos preguntan por qué Cádiz tan presente estos días. Lo hemos explicado, lo han ido explicando yo creo que todos, pero lo quiero recordar por si alguno aún no lo sabe. Como saben, el Congreso del 9º Congreso estaba previsto que fuera aquí, en Arequipa, no pudo ser y Cádiz pues, tuvo la oportunidad pues, de serlo. Nosotros estamos orgullosos de haberlo sido, pero también estamos sobre todo muy orgullosos de haberle, entiéndalo así, haber colaborado, echado una mano, como se dice en mi tierra, tenderle la mano a Arequipa para que sustituyéndolo en ese 9º pudiera ser en el 10º. En ese contexto, pues nos pidieron a la ciudad de Cádiz y a la Diputación de Cádiz, que está aquí su presidenta también con nosotros, pues que también participáramos y tuviéramos presencia en este Congreso de Lengua, y la verdad es que estamos orgullosos de estar aquí. Me toca a mí venir como alcalde de la ciudad, pero quiero decirles que no solo vengo yo, venimos una buena parte de la ciudad, de una expresión cultural desde la fotografía, desde el flamenco, desde la literatura, de distintas expresiones, desde la pintura, bueno, de distintas expresiones, que vamos a estar estos días por aquí, por la ciudad. Nos tenemos que volver con mucha pena el jueves, pero que Cádiz, desde luego, está aquí presente porque ama Perú, ama Arequipa, y si todo va bien, además, mañana vamos a firmar un acuerdo para seguir colaborando con el Ayuntamiento de Arequipa. Así que darles las gracias, invitarles a que participen en nuestras distintas actuaciones que vamos a hacer estos días y agradecerles de corazón a Arequipa la enorme hospitalidad que tienen con nosotros. Muchísimas gracias de corazón, nos vemos pronto.